objetivo de esta entrevista es recopilar información acerca de la historia de la deuda externa ecuatoriana para permitir un mejor entendimiento. Mediante la entrevista se pretende llegar a un análisis colectivo sobre las diferentes problemáticas o acontecimientos que se han dado en el Ecuador en relación a la deuda externa. Para esta entrevista tenemos de invitado a Guido Proaño Andrade, quien es comunicador social y analista político. También contamos con la presencia de la magíster Viviana Díaz, quien es maestra de la Unidad Educativa Municipal Calderón en el área de Ciencias Sociales, y al PhD Raúl Gordón, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, como nosotros sabemos, la deuda externa o en sí la deuda del Ecuador ha venido siendo acarreada desde días de la independencia. Entonces, para muchos es considerada como una deuda eterna o impagable. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia de adquirir una deuda con países económicamente desarrollados como China y con entidades financieras como por ejemplo el FMI y el Banco Mundial? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuestro país vivió un periodo muy complejo de endeudamiento externo en la década de los 80. Era una época que se denominó un endeudamiento agresivo, ¿no? Ahora, particularmente en estos últimos tiempos, se ha puesto en el debate el tema de qué es más beneficioso, si endeudarse con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o como ustedes mismos señalan, con potencias de desarrollo capitalista elevado como China, los propios Estados Unidos. Nuestro país también ha tenido deudas con Francia, con Italia, con Alemania, etcétera, ¿no? Y yo podría señalar de que uno y otros mecanismos o formas de endeudamiento son negativos, aunque las formas de incidencia negativa es distinta, ¿no? El endeudamiento con países como en este caso lo ocurrido en los últimos años durante el gobierno de Rafael Correa con China, tuvo una característica muy complicada, y es que se estableció un endeudamiento con altas tasas de interés, ¿no? Y a plazos demasiado cortos. Hubo préstamos que el país debía pagarlos en 7 años, 10 años, ¿no? En este momento se está pagando ya algunos de los tramos de la deuda contratada con China. Altos préstamos, digamos, altas tasas de interés, estamos hablando a un promedio, ¿no?, de 7.8% la tasa de interés, pero hubo tasas que bordeaban el 10%. Los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen tasas de interés más bajas, que están en el 2.5%, en el 3%. Podría decirse entonces es preferible endeudarse con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial, pero ocurre que los empréstitos de los organismos internacionales, como los que hemos mencionado, están atados a condicionantes o a condiciones que implican la ejecución de programas y políticas económicas. Muy buenos días, soy Viviana Díaz, maestra de Historia y Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Municipal Calderón. ¿Cuáles son las razones para que el Ecuador siga adquiriendo deudas? Nuestro país, desde que inició en la época republicana, al momento de dejar de pertenecer a la Gran Colombia, 1830, cuando fuimos ya un país como república independiente, desde ese momento nosotros adquirimos una deuda, ¿no? Por independencia, por separación, por una infinidad de causas históricamente hablando. Dentro del contexto global, Ecuador sigue siendo un país dependiente, ¿sí? Por esa razón, el hecho de que nosotros sigamos adquiriendo deudas se da por el transcurso de miles de vicisitudes que se han venido dando. Bueno, yo considero 3 fechas sustanciales en el Ecuador que han determinado, sí, que nosotros nos endeudemos más. La primera, 1830, como les comenté, la deuda de independencia, sí, 1906
con la introducción del ferrocarril al Ecuador, que fue un avance enorme, excelente, trajo la modernidad que nosotros no teníamos 100 años después, de un siglo después prácticamente, pero fue un endeudamiento terrible. Pero en el 70 nosotros tuvimos la oportunidad de dejar de adeudar, porque el boom petrolero nos dio eso. En el periodo de Guillermo Rodríguez Lara hubo un adagio muy popular, hecho, teníamos dinero para eso y derrocharlo. Tanto es así que ahí nace la clase media del Ecuador. Pero ¿qué sucedió a partir del 70? Que lógicamente vienen otro tipo de gobiernos y viene la principal adquisición. Tal como ingresó dinero, de igual manera salió, ¿sí? Y luego vinieron ciertos desastres naturales que vinieron a acrecentar, podría decírselo así, ¿no? Solo recuerden ustedes que en el 80 tenemos el fenómeno del Niño, que arrasó prácticamente con camaroneras, bananeras, todo ese sinnúmero de cosas determinó que el Ecuador siga acarreando deudas. Entonces, el seguir adquiriendo deudas se va a seguir dando, porque nuestras condiciones sociales, políticas y económicas se van a dar para eso. ¿Por qué China pasó a ser el principal acreedor del Estado ecuatoriano en el gobierno de Rafael Correa? Bueno, no hay que descuidar que Estados Unidos está en un proceso de decadencia como imperio y está cediendo muchísimo espacio, y quienes han tomado la batuta a nivel internacional es China. China es si no el actual imperio, es el futuro imperio que va a dominar el mundo. Desde ese punto de vista, todos están preparándose para que China asuma ese rol. Que hace China es ofertar préstamos para de una u otra manera dominar todos los sectores a nivel mundial. Ustedes analicen y revisen todo lo que tienen y utilizan es made in China, o por lo menos la mayoría. Entonces el producto chino ha ganado el espacio, ha ganado el comercio a nivel mundial. Esa perspectiva vio el gobierno anterior de Rafael Correa y asumió que posiblemente, como va a suceder, China va a ser la potencia mundial. Entonces prefirió endeudarse con una potencia que va a poder ayudar a endeudarse con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una diferencia rotunda. Considero yo que por esos motivos el Ecuador está endeudado con China y hasta de una manera más económicamente hablando hipotecado a China, ¿no? Por eso es que se están haciendo renegociaciones para poder cancelar esos préstamos que se han realizado. Ya contrayendo esta deuda externa, no desde recientemente, no, como hemos dicho, ya desde la independencia, ¿cuáles serían los impactos sociales que tendría esta deuda externa en el actual gobierno de Lenín Moreno? O sea, el impacto social que tendríamos nosotros como ciudadanos. El impacto social se puede mirar no solamente ahora en el gobierno de Lenín Moreno, sino que también empezó a mirarse en los últimos años del gobierno de Rafael Correa. Como ustedes saben, Correa tuvo una ventaja, una circunstancia, ¿no?, que no estaba a su alcance, y es que a nivel mundial los precios de los commodities, ¿no?, o las materias primas de los países como el nuestro subieron, y eso le dio al Estado ecuatoriano la posibilidad de obtener ingresos que no los pensaba, 84 mil millones de dólares, dicen unos, y otros señalan de que el gobierno en el ámbito petrolero en este periodo habría bordeado los 100 mil millones de dólares, muchísima plata. En el 2007, por cada dólar que el gobierno central destinó al gasto social, en salud y educación, se destinó 1.17 dólares al pago del servicio de la deuda pública, es decir, 17 centavos más. Estamos hablando del 2007. En el 2015 aumentó a 1.41 y para el 2016 llegó a 1.47. Esto significa que se destinó más recursos para deuda externa que para educación y salud. Y lo mismo está haciendo el gobierno actual. Entonces, esa es una afectación social. ¿Cómo está tratando de enfrentar el fenómeno también el gobierno de Moreno? Disminuyendo
el número de servidores públicos. Pero esa es una afectación porque detrás de esos servidores públicos hay familias, ¿verdad? Pero afecta también a la propia economía, porque una familia que tiene un ingreso X y está en capacidad de comprar ropa, útiles escolares, irse de paseo, a veces comprarse una televisión, lo que sea. El momento en que no tiene esos recursos, deja de comprar estos artículos. ¿Qué significa? La economía se contrae y afecta inclusive a las empresas que producen zapatos y termina afectando al propio Estado porque esas empresas que venden menos terminan pagando menos tributos. Entonces miren el efecto que tiene. Pero afecta también en otras cosas, porque ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno? Hay que privatizar y han utilizado la figura de las concesiones. Entonces dicen, hay que poner fin a los subsidios, que en otras palabras significa la elevación de los precios de la gasolina, del diésel, de los combustibles en general, o inclusive las tarifas eléctricas, etc. Entonces, por todo lado hay una afectación. Bueno, en este proceso de contracción económica que usted está hablando, prácticamente ha habido cambios en la presidencia de Lenín Moreno y vemos que en el 2018 el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, eliminó el techo de endeudamiento que era del 40% en relación al PIB. Entonces quisiera saber qué consecuencias financieras acarrean este techo. Bueno, en realidad Martínez hizo la propuesta, pero quien aprobó ese cambio fue la Asamblea Nacional. Y se valieron de una maniobra, porque el artículo 124 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas es el que establece el techo del 40% del endeudamiento público. Y vale señalar una cosa, lo voy a leer. Artículo 124, límite al endeudamiento público. El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades, y repito, por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. ¿Por qué me he detenido en esto? Porque Rafael Correa, en el 2016, cuando el monto de la deuda pública estaba en 39 y algo más, es decir, estaba llegando al techo del 40%, maquilló las cifras. Y dijo que hay que hacer una nueva interpretación, ¿no? Y dijo que debe medirse a partir de la deuda total. Ya no se mide a partir de la deuda total, sino de la deuda pública consolidada. Entendiendo como deuda del sector público la que contrae únicamente con los agentes externos. Entonces, por eso decía, no puede entenderse como deuda si es que yo, como Estado, cojo los recursos del IES, que no son del gobierno, sino de los afiliados, entre paréntesis, vale esta aclaración, y los llevo al Banco Central. Dice, se ha movido un recurso estatal, es decir, no es deuda. Claro que es deuda. Como la reforma a este artículo de la Ley Orgánica de las Finanzas Públicas puede hacerle solamente la Asamblea, y para eso requieren más votos, el gobierno encontró una fórmula, y es a través de la Ley del Fomento Productivo, que le aprobaron unos meses atrás. Es en la Ley de Fomento Productivo la que reforman el artículo 124 de este código. Entonces se establece, ¿no?, que en casos extraordinarios se discutirá la posibilidad de que incremente la deuda. No reformaron esto, sino que en la nueva ley tácitamente lo hicieron. Bueno, y ya para finalizar, desde su perspectiva, ¿qué alternativas políticas y o económicas se pueden implementar para que el Ecuador no aumente su deuda externa? Es algo imposible que nosotros no aumentemos la deuda externa, ¿sí? Bolivia lo trató de hacer a través del Suma Camagua, que lo quiso implantar justamente Evo Morales, ¿no? Tratemos de consumir más lo nuestro, que también lo hizo Rafael Correa, ¿no?
tratemos de consumir lo nuestro, evitemos lo de fuera, pero hay que ser muy prácticos en esta vida. Lastimosamente nosotros, el hecho de ser países latinoamericanos, nosotros no tenemos algo que tienen nuestros países desarrollados, que es la industrialización. Nosotros generamos muy poca industria. Tenemos que regresar a trabajar en la microempresa o en las famosas pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ayudar a la gente para que pueda autofinanciarse, tener una empresa propia y que la economía se regenere a nivel de país y que haya mayor circulante, porque al haber mayor circulación de moneda se abastece mayores necesidades, cosa que permitiría de alguna manera menguar el problema de la deuda externa para que no haya mayores repercusiones. Entonces, lógicamente aquí vuelve a ser un elemento fundamental la productividad. Y tenemos que regresar la vista al campo, a la producción agrícola, porque la producción agrícola es fundamental para la producción industrial. Creo que en primer lugar es necesario retomar la idea de la auditoría de la deuda pública externa, pública en general y de la deuda externa en particular. Porque nuestro pueblo, el país, necesita conocer a ciencia cierta el monto real de la deuda, en qué condiciones se cumplió esa deuda. Entonces, primero digo, necesitamos entrar por el lado de la auditoría. Sobre la base de la auditoría, me parece que es necesario un proceso de renegociación de la deuda. Es posible. ¿Qué implique qué? Que implique rever, por ejemplo, esos plazos demasiado cortos para pagar a más largo plazo e inclusive en algunos casos ver si se puede renegociar las tasas de interés, que sean más bajas.